Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida de parte de la Academia Nacional de Ciencias. A continuación, el doctor Julio Calvo, miembro de esta academia y coordinador de la Comisión de Comunicación, les va a presentar a nuestro conferencista de hoy. Muy buenas tardes, muy contento de abrir esta conferencia hoy en la tarde con la participación del doctor Martín Bonfield Olivera. Quiero decir que él es químico, farmacéutico, biólogo con orientación bioquímico microbiológica por la Facultad de Química de la UNAM. Realizó estudios de maestría en enseñanza e historia de la biología en la Facultad de Ciencias de UNAM con 100% de créditos. Es académico en la Dirección General de Divulgación de Ciencias de la UNAM, donde se dedica a la divulgación científica desde 1990. Participó en proyectos del Museo de Ciencias de Universum y el Museo de la Luz. Es autor de varios libros y numerosos artículos de divulgación científica y colabora regularmente en revistas y periódicos. Durante 15 años, don Martín escribió la columna semanal La Ciencia por Gusto en Milenio Diario, escribe la columna mensual Ojo de Mosca en la revista Cómo es desde inicios de 1998. Ha colaborado con diversos programas de radio y televisión con cápsulas de ciencia y actualmente participa con un video columna semanal sobre la ciencia en el medio electrónico Agendamex. Participó en la elaboración de planes de estudio y libros de maestros de biología para la secundaria en 1993 y 1994 y en el diseño del primer programa de posgrado en comunicación de ciencia de la UNAM. En el 2005 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área Creación Artística y Extensión de la Cultura. Ha impartido cursos de divulgación escrita y periodismo científico en casi todos los estados de la República Mexicana. Para mí es un gusto recibirlo, don Martín, agradecerle de corazón que haya aceptado darnos esta conferencia que la hemos titulado Los retos de la comunicación científica en tiempos de posverdad. Para nosotros, como Academia Nacional de Ciencias, es un tema que nos inquieta muchísimo, dado de que en estos momentos está eh, imponiéndose la posverdad en la toma de decisiones políticas, sociales, de salud, eh, y esto nos está causando a nosotros pues un ruido en cómo conducir a las sociedades. Lo hemos invitado por su gran experiencia. Hemos visto que usted tiene una enorme participación en este tema. Y en segundo lugar, porque México es un referente y es un referente complejo, es un país muy complejo, tiene muchas interacciones y yo me imagino pues que el tema de la posverdad y la ciencia es un debate abierto y vivido y vivo en México. Así que bienvenido y muchísimas gracias por aceptar. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio y sobre todo en un país tan querido para mí como Costa Rica. Eh, no sé si ya empiezo. Sí, señor. Pues voy a compartir mi pantalla entonces. Eh, espero que ahí ya se esté viendo la primera diapositiva. ¿Sí es así? Bueno, Perfecto. supongo que sí. Gracias. Bueno, el tema verdaderamente es muy pertinente en estos tiempos que efectivamente estamos viviendo la era de la posverdad. Digo, estamos viendo una era, muchas eras al mismo tiempo, ¿no? Porque pasamos una pandemia, estamos viviendo los efectos del cambio climático, la emergencia climática, como le llamamos ahora. Pero además estamos viviendo este fenómeno, ¿no? De la posverdad. Yo comienzo diciendo que esto es efecto de los avances tecnológicos que hemos vivido en los últimos 30 años, eh, por lo menos, ¿no? Gracias básicamente al desarrollo de las tecnologías que hicieron posible el Internet y las redes sociales, es decir, el conectar a través de computadoras
a través de satélites, de cables, de fibra óptica, pues no a todas las personas del mundo, pero a una gran cantidad de personas en todo el mundo, porque todavía hay regiones donde no hay conexión a Internet, pero cada vez un porcentaje más alto de la humanidad está conectado. Vivimos en la era de la tecnología más avanzada que nunca, ¿no? Con estas computadoras, con la inteligencia artificial y todos estos avances que nos sorprenden diariamente. Vivimos la era de la información, como dije, gracias a Internet, que es algo que nunca había vivido la humanidad. Digamos, la última gran revolución de este tipo fue la invención de la imprenta, ¿no? Y que hizo posible imprimir libros masivamente para difundir información. Pero el Internet es un fenómeno totalmente nuevo. Y después de que ya estábamos conectados por Internet, la emergencia de estas redes sociales virtuales, porque redes sociales siempre ha habido, ¿no? Es nuestra red de las personas con las que interactuamos en el mundo real, pero ahora las redes sociales virtuales, a través de computadoras y de Internet, que son prácticamente gratuitas si se tiene la infraestructura y además son instantáneas, pues es algo que jamás había existido en la historia de la humanidad y que nos ha costado mucho tiempo adaptarnos, ¿no? Ya estamos empezando a entender cómo manejarlas, pero ustedes recordarán la ola de despidos y de divorcios y de escándalos que había porque uno no sabía usar las redes sociales, ¿no? Eh, Nunca había existido algo así tan masivo, tan instantáneo, prácticamente gratuito y que además hoy estamos descubriendo que es extremadamente adictivo y no solo por su propia naturaleza, sino que las grandes compañías hacen más adictivas sus redes sociales cada vez. Yo, por ejemplo, lo he vivido en los videos en YouTube que ahora no veo videos largos, sino los videos chiquitos que son todavía más adictivos, ¿no? Y eso hace que este medio de comunicación, Internet y las redes sociales, sea extremadamente eficaz. Y esa eficacia, pues tiene su lado bueno, pero tiene su lado malo, por supuesto, ¿no? Porque estábamos viviendo en la era de la desinformación, que es un fenómeno más amplio, digamos, que la posverdad. Yo creo que la posverdad entra dentro de este fenómeno de la desinformación o la difusión de información de mala calidad, poco confiable, ¿no? Y dentro de eso viene este fenómeno todavía más preocupante que es la posverdad. Pero hablemos un poquito de la era de la desinformación. La desinformación puede ser de tipo político, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla mucho de esta idea de dividir los gobiernos entre los que apoyan el neoliberalismo y los que están en contra del neoliberalismo. Puede haber muchas maneras de utilizar este tipo de informaciones en política, pero yo voy a hablar más bien en el terreno científico, ¿no? Esta desinformación se manifiesta en la difusión y la popularización de ideas contrarias al conocimiento científico, como la idea de que la Tierra es plana, la idea de que nunca se aterrizó en la Luna, la idea de que no existe el virus que causa el SIDA, el VIH o que no es el causante de la enfermedad, la idea de que las vacunas causan daño y los negacionismos, ¿no? Que no quieren aceptar fenómenos reales como el cambio climático, que lo estamos viendo pues cada vez más claramente en nuestra vida diaria. Ahora, claro, no se puede negar que estas dos áreas están conectadas porque el mundo es complejo y lo que puede uno pensar como un fenómeno científico de la gente que no cree en el cambio climático, pues eso tiene consecuencias políticas, ¿no? No solo en la cultura científica de las personas, ¿no? Entonces todo está conectado. No hay una definición de desinformación o de fake news, que es parte de esta desinformación, en cierto modo son sinónimos, pero son engaños que presentan contenido como si fuera periodístico y se difunde no solo a través de redes sociales, sino también en portales que, que, que pretenden ser informativos, periodísticos, tanto en prensa, radio, televisión, redes sociales, etcétera,
Y el objetivo de estas noticias falsas es, pues básicamente, desinformar, ¿no? O sea, hacer que la gente crea en cosas que no son reales, que no son ciertas, y muchas veces pueden obedecer a intenciones ya más deliberadas, como engañar, manipular, sesgar, desprestigiar a grupos, a personas, o promover o dañar instituciones, entidades, gobiernos. A veces se busca tener ganancias económicas o alguna ganancia política, pero a veces no, a veces simplemente es gente que quiere engañar a los demás y no obtiene ningún beneficio de ello necesariamente. Durante la pandemia de COVID-19 comenzamos a escuchar este término de infodemia, ¿no? Lo popularizó el presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que habló de que se estaba viviendo una infodemia paralela a la pandemia de COVID-19 por la cantidad de información falsa que se estaba difundiendo acerca de la pandemia, del virus, de la enfermedad. Pero yo creo que seguimos viviendo una infodemia, no solo respecto a enfermedades transmisibles, sino que tiene que ver con mucha información que que se difunde, que tiene que ver con pseudociencias, con pensamiento mágico, con charlatanerías de todo tipo y con teorías de conspiración, ¿no? En México, por ejemplo, el pensamiento mágico forma parte de todas las sociedades. En particular en Latinoamérica tenemos mucho pensamiento mágico, pero aquí hay un ejemplo de hace casi 20 años, pero que siguen ocurriendo cosas así en mi país y seguramente en muchos otros países, en que había una planta de petróleos, de refinación de petróleos, que estaba teniendo fugas. Y la nota aquí dice que se llamó a un cardenal para que bendijera las instalaciones para tratar de que se detuvieran las fugas de petróleo, ¿no? Y claramente, pues esa no es una manera eficaz de resolver un problema de ese tipo, ¿no? Seguimos pensando que a través de este tipo de cosas podemos abordar problemas del mundo real, y evidentemente no es la manera de resolverlos, pero pues también está la gente que cree que la Tierra es plana, que en los años 90 esto era ridículo, y ahora cada vez hay más gente que tiene esta convicción por alguna razón, en gran parte gracias a la información que reciben de redes sociales. Y si uno se mete a ver videos de los terraplanistas, pues empieza uno a confundirse, porque presentan de manera que aparenta ser científica cosas que verdaderamente son absurdas. Y por supuesto lo ligan con teorías de conspiración, de que nos quieren manipular, nos han manipulado. No sé quiénes son ellos, ¿no? Depende a qué grupo se acerque uno, pero eh, pues son ideas que antes no se difundían tanto porque no teníamos esta facilidad de difundirlas. El negacionismo del SIDA también existe desde los años 80, pero ha crecido gracias a las redes sociales, desgraciadamente. La gente que no cree que existe el virus, o que existe la enfermedad, o que cree que la enfermedad es causada por drogas o por otro tipo de cosas o por desnutrición, y que cree que los tratamientos contra el VIH son los que causan la muerte de las personas, lo cual es ya el colmo del absurdo. El movimiento antivacunas que vimos con horror crecer durante la pandemia, bueno, siempre ha existido, pero cuando uno escucha las ideas que se difunden, suenan lógicas, o sea, podrían sonar lógicas, pero solo una persona que no tenga la información para saber en qué se basan las vacunas puede creer este tipo de cosas. Y sin embargo, se difunde el miedo, se difunde la desconfianza ante la autoridad científica y médica, y vemos cómo surgen brotes epidémicos de enfermedades que ya estaban controladas, como el sarampión, donde no debía ocurrir, pero es porque la gente deja de vacunarse, ¿no? El negacionismo del cambio climático, ya lo mencioné, ¿no? Que tiene detrás un componente económico y político, pero también ideológico, ¿no? Mucha gente no es que tenga un negocio que produzca gases de invernadero y que no quiere invertir en mejorar su tecnología, sino que está en contra de ciertos gobiernos o de ciertas ideas políticas, y entonces se alinea con este tipo de pensamiento absurdo, ¿no? A pesar de toda la evidencia que hay. Eso lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertos grupos
de derecha política, pero que además se adhieren a estas teorías de conspiración y pseudociencias. Claramente aquí se ve, bueno, esta estadística ya es vieja, pero los expertos están prácticamente convencidos de la realidad del cambio climático causado por el ser humano, antropogénico, pero el ciudadano común todavía hay mucha gente que no, eh, que desconfía de esta información, digamos, y mucho de ello es debido a la información que reciben de redes sociales. Y por supuesto, los charlatanes, los estafadores comunes que venden productos milagro, que venden cosas mágicas. Y me da mucha risa este meme, ¿no? Que muestra al, al infame Deepak Chopra que dice que con su medicina cuántica puede prevenir el envejecimiento y curar todas las enfermedades. Y uno se pregunta, ¿y entonces por qué cada vez lo veo más canoso y por qué usa lentes? ¿No? O sea, si de veras puede curar todo, pues no debería usar lentes. Pero bueno, durante la pandemia vimos un brote tremendo de esta desinformación, de esta infodemia. Ustedes recordarán al presidente Trump diciendo que se podía inyectar cloro, ¿no? Para matar al virus. Vieron seguramente también en Costa Rica lo que pasó en México y en muchos países, de que la gente que promovía sustancias tóxicas como el dióxido de cloro o el hipoclorito para combatir el virus, lo cual era no solo inútil, sino muy probablemente dañino. Y uno no podía, pues más que tratar de combatir, pero se difundían estas ideas a través de redes sociales de manera incontrolable. El Foro Económico Mundial, en este reporte que publicó en 2024, bueno, creo que lo publicó a principios del año, por ahí está la dirección por si a alguien le interesa, pero se encuentra muy fácilmente en Internet, es gratuito, es un libro gratuito. Evaluaban la severidad de riesgos a nivel mundial, globalmente y luego por países. Y si ustedes se fijan, aquí aparece a 2 años a nivel global como el primer riesgo, la desinformación y la información falsa, ¿no? Y a 10 años está en el quinto lugar, porque obviamente los eventos climáticos ganan prioridad en la perspectiva de 10 años, pero la desinformación, la infodemia, todo este fenómeno del que estamos hablando, son graves a nivel global, ¿no? Son grandes riesgos. Y aquí está dividido a 2 años el riesgo por el grupo al que afecta, ¿no? A la sociedad civil es el primer riesgo que afecta a la sociedad civil a nivel global, la desinformación. Hablando de organizaciones internacionales es el segundo. Hablando del mundo académico, nuevamente es el primero. El mundo académico está tratando de combatir esta desinformación, pero incluso dentro de la academia hay gente que sucumbe a este fenómeno. Eh, los gobiernos lo tienen también ahí en segundo lugar y en el sector privado nuevamente en primer lugar. Entonces, o no sé si, pero es que no veo mi propia diapositiva. Sí, es el primer lugar. Eh, entonces nos damos cuenta de que este fenómeno de la posverdad, la desinformación, las fake news, es extremadamente grave a nivel global. Y además tenemos, bueno, aquí hay una pequeña definición, ¿no? Se habla de mal información y desinformación como información falsa persistente, que se difunde ampliamente a través de redes, sesga la opinión pública y la desconfianza ante las autoridades y ante los datos, ¿no? Los hechos mismos que nos llegan. Eh, Se ha visto que puede afectar, por ejemplo, procesos electorales en el área política, y se ha visto que fomenta la polarización de opiniones. Por ejemplo, la sociedad norteamericana está totalmente polarizada ideológicamente, políticamente, respecto a su confianza en las autoridades científicas, médicas. En México pasa algo similar, aunque con características muy diferentes, pero también somos una sociedad muy polarizada. Y en casos extremos, esta desinformación puede llegar a causar disturbios civiles, confrontaciones, pero en la pandemia vimos bueno, sí vimos algún tipo de violencia de este tipo, pero
sobre todo puede poner en riesgo la salud de los ciudadanos. Y bueno, en casos extremos también puede afectar los derechos humanos, etcétera, pero no me voy a meter más a eso. Simplemente aquí se ve un mapa dentro del mismo reporte. Todos estos datos son del reporte del Foro Económico Mundial, de cómo, de cuáles países tienen el mayor riesgo debido a la desinformación. Esto era a principio de año, les decía, y se veía que los países que iban a tener elecciones estaban en riesgo por la desinformación. La India, pero México estaba, ay, perdón, aquí en el número 11, ¿no? Era el número 11 en riesgo por la desinformación, probablemente por las elecciones que tuvimos a mediados de año. Eh, pero además, esta desinformación interactúa, como les decía, con muchas otras áreas, no solo el área científica, no solo la ideología. Aquí se ve cómo la desinformación, que es esto que está en color morado, interactúa con cuestiones que tienen que ver con la sociedad, que están en rojo, y con cuestiones geopolíticas, que están en anaranjado. Y muy de lejos aquí se ve que obviamente están relacionados con los riesgos por infecciones, por pandemias, epidemias y pandemias, enfermedades infecciosas. eh, en este mapa, digamos, en esta red de conexiones, pero aquí se ve el panorama completo, ¿no? Aquí está la desinformación y fenómenos similares. Por acá están las enfermedades infecciosas y se ve todas las otras cosas que están relacionadas en el mundo real, ¿no? Que tienen que ver con muchas otras cuestiones políticas, económicas, sociales, geográficas, de derechos, eh, científicas, tecnológicas, etcétera. Entonces, en este mundo complejo, este riesgo de la desinformación es grave. Entre otras cosas que fomenta también la desinformación y que también circulan en redes, está no solo las cosas falsas, sino la desconfianza hacia la ciencia o incluso el rechazo hacia la ciencia, no solo la ciencia, sino también la ciencia médica, que es particularmente importante. Por ejemplo, el relacionar a los científicos con las armas atómicas como de una manera muy simplista, ¿no? Muy sesgada. El rechazo, por ejemplo, a la química, ¿no? Todo lo químico se ve ahora como si fuera dañino, tóxico, artificial, malo, ¿no? Hay gente que dice yo como cosas que no tienen químicos, ¿no? O sea, sustancias químicas. Yo siempre digo, incluso el agua pura, pues es pura química, ¿no? No son más que moléculas químicas, ¿no? O sea, no puede haber materiales que no sean químicos. Pero además, esta idea de que lo artificial es necesariamente dañino y lo natural es necesariamente sano, pues los venenos más peligrosos conocidos son producidos por organismos naturales, ¿no? Por bacterias, por hongos, por animales incluso. Eh, También tenemos un fenómeno de desconfianza en la ciencia que se manifiesta en cosas como esta que se hallan en México cuando se hacen encuestas, que la gente no sabe distinguir entre ciencia legítima y pseudociencias como la astrología, ¿no? O los que investigan fantasmas, por decir algo, y también que los mexicanos consideran que los científicos son peligrosos por el conocimiento que tienen. Y seguramente fenómenos similares ocurren no solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, en muchos otros países, pero son realmente preocupantes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, respecto a la pseudociencia, yo siempre he dicho que no hay que permitir que se presenten las pseudociencias como si fueran ciencias, ¿no? Cuando en una universidad se quiere dar un curso de astrología o de medicina alternativa o de homeopatía o cosas así, pues hay que oponerse porque no se puede presentar eso como si fuera científico. Eh, Hace mucha falta que los educadores, los profesores, los comunicadores de la ciencia, los periodistas, uno, nos hagamos conscientes de que está ocurriendo eso, ¿no? Eh, y dos, pues tratar de difundir conocimiento científico auténtico, ¿no? Y sobre todo la manera de pensar que utilizan los científicos, porque eso es lo que garantiza la legitimidad y la eficacia del conocimiento científico, ¿no? La manera como lo obtenemos y como sabemos que podemos confiar
en él. Y bueno, yo a veces digo que no basta con separar y decir esto sí, esto no. A veces hay que dar la batalla, ¿no? Como la tuvimos que dar durante la pandemia, porque no podíamos permitir que la gente estuviera consumiendo dióxido de cloro pensando que los iba a curar o a prevenir la infección. Y yo creo que, por ejemplo, con las vacunas, pues no queda más que lanzarse al ruedo. Pero bueno, por lo menos mantener esa distinción entre lo que sí es ciencia y lo que no es ciencia. Y llegamos a la manifestación más grave de este fenómeno, que es la posverdad, ¿no? El fenómeno de la posverdad. Un colega y amigo mío, el doctor Felipe López Veneroni, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, escribió un ensayo muy interesante donde habla de este fenómeno, y él dice, bueno, la posverdad no es nada más un nombre elegante de la mentira, ¿no? No es simplemente una mentira, porque la posverdad distorsiona incluso la realidad, o busca distorsionarla, ¿no? Eh, es una manera de competir con la realidad, ¿no? Es lo que famosamente llamó, me parece que el gobierno de Trump, hechos alternativos o verdades alternativas. Aquí en México, el presidente que tuvimos hablaba de yo tengo otros datos, ¿no? Y sus otros datos pues siempre eran favorecedores para sus políticas, y negaban los hechos que se le presentaban de problemas que había con las decisiones que se estaban tomando. Es un poquito como este fenómeno que se llama gaslighting, ¿no? Que a alguna persona le quiere a uno hacer creer cosas que uno sabe que no son ciertas, hasta el grado que uno empieza a dudar de su propia memoria, ¿no? Porque dice, a lo mejor sí me estoy equivocando y sí ocurrió eso que tú dices, que yo estaba seguro de que no había ocurrido. Eh, esta posverdad, entonces, es un fenómeno nuevo, bueno, no necesariamente nuevo, pero que en esta escala no se había visto, ¿no? Que hubiera gobernantes de países que dijeran este tipo de cosas. Nos recuerda mucho la novela de George Orwell, 1984, una novela distópica que bueno, estaba pensada para mostrar lo que podría ocurrir en una sociedad totalitaria como la que en esas épocas era la Unión Soviética, etcétera. Pero pues desgraciadamente lo estamos viendo ahora en el lugar menos pensado, ¿no? En Estados Unidos y en muchos otros gobiernos, ¿no? Lo que dice López Veneroni es, si el sentido de las palabras ya no nos lo están cambiando, ya no podemos saber a qué nos estamos refiriendo, entonces ya no podemos orientarnos y ya no sabemos si nos están mintiendo, nos están diciendo la verdad, y quedamos a merced de quien nos manipule, ¿no? Perdemos la certidumbre, perdemos el norte y ya no nos podemos agarrar a algo seguro. Y está ocurriendo en particular con el conocimiento científico. En la novela de Orwell, el gobierno totalitario en que vivía el protagonista tenía como lemas: la guerra es la paz, la libertad es esclavitud, no, perdón, la libertad es esclavitud, sí, y la ignorancia es fuerza, ¿no? Eran los lemas de ese gobierno, y empezamos a ver cosas que nos recuerdan este tipo de narrativas. Eh, Según la Real Academia, la posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. La Wikipedia dice es una distorsión deliberada de la realidad con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Esto es algo muy importante, ¿no? Que la posverdad y este tipo de manipulación y muchas de estas fake news y desinformación se basan en lo que uno cree, ¿no? No en los hechos, sino que lo que uno cree y lo que uno quiere creer, ¿no? Que tiene mucho que ver con las emociones. A veces por razones ideológicas, a veces religiosas, a veces políticas, a veces económicas, pero uno le conviene creer esto porque si cree lo opuesto, se tendría uno que cuestionar sus convicciones. Eh, bueno, esto ya lo había presentado.
Y bueno, Veneroni habla de la función política de la posverdad, que es sembrar duda y sospecha, pero también lo estamos viendo en el área de salud y de ciencia, ¿no? Se duda de si realmente llegó el hombre a la luna, se duda, bueno, no, aquí él pone, ¿no? Si Albert Einstein era humano, ¿no? Pero ustedes habrán escuchado eso de que es imposible que los antiguos egipcios hubieran construido la Gran Pirámide, este tipo de cosas, para socavar la confianza en el conocimiento científico y entonces poder introducir otras ideas. Bueno, él daba aquí algunos ejemplos, ¿no? Pero entonces uno empieza a cuestionarse y lo vemos en grupos que caen en estas teorías de conspiración, etcétera. ¿Quiénes toman realmente las decisiones en el mundo, no? ¿Realmente las vacunas curan o por el contrario son mecanismos de una élite para enfermar a la sociedad? Reconocen ustedes este tipo de cosas que vimos circular, ¿no? Y López Veneroni dice, bueno, la gente cree en estas cosas porque puede creerlas y porque quiere creerlas, ¿no? Lo puede creer porque es un discurso verosímil, o sea, siempre tiene cierta lógica y siempre hay algunos datos que son convincentes, aunque puedan ser falsos o aunque estén sesgados, y entonces no suena como una locura si uno lo ve con cuidado, tiene cierta lógica, entonces es verosímil y por eso mucha gente lo cree y creíble. Y sobre todo si coincide con nuestras emociones o con las cosas que nos convienen o que queremos creer, pues se presenta este fenómeno. Y más, pues si estábamos viviendo como durante la pandemia, un tiempo de incertidumbre y de miedo, y si vivimos en sociedades que tienen graves déficits en su educación o en su cultura científica, diría yo. Eh, en todo esto, bueno, la divulgación científica, el compartir el conocimiento científico es una herramienta que puede ser útil para combatir, al menos en parte, este fenómeno, pero la divulgación científica enfrenta retos. Uno es que la ciencia de los expertos está desconectada de la sociedad. Yo presento aquí esto que tomé en el laboratorio de un amigo químico como yo, para que vean ustedes, ¿no? Cómo uno lee esto, síntesis y caracterización espectroscópica de bis, carbamatos de diorganoestaño, macrocíclicos mononucleares. Y bueno, uno dice, no, pues no tengo idea de qué es eso, ¿no? El conocimiento científico, como lo manejan los expertos, no es accesible para el ciudadano común. Entonces, este es uno de los muchos retos que enfrenta la divulgación científica. También está el rechazo de la ciencia, ¿no? Que a la gente le da miedo, no le gusta la ciencia. Pero bueno, en parte es por el lenguaje, por la manera como se maneja tan especializado el conocimiento. Aquí está un cartón, una caricatura de Sidney Harris que muestra cómo llega el periodista a entrevistar al experto que descubrió algo, el premio Nobel, y le dice, pues explíquenos de manera sencilla, y el experto dice, bueno, pues la manera más sencilla es con las ecuaciones, ¿no? Porque eso es lo más preciso y lo más claro. Y entonces el periodista no entiende nada, copia literalmente las palabras del experto, las publica en el periódico, la lee la persona, no entiende nada y uno se queda con la idea de que la ciencia pues no se entiende, no es para mí, en fin. Entonces esos son los retos que enfrentamos los divulgadores y los comunicadores de la ciencia. No existen definiciones nuevamente de esta labor. Yo presento esta que es una versión que yo modifiqué a partir de una que hizo mi colega Ana María Sánchez Mora, que dice que la divulgación científica es una labor multidisciplinaria que recrea con fidelidad el conocimiento científico, es decir, lo toma y lo transforma para que sea accesible. Toma y recrea con fidelidad el conocimiento científico, contextualizando histórica, social y culturalmente, con el objetivo de comunicarlo de forma accesible a través de una diversidad de medios a distintos públicos voluntarios, promoviendo en ellos la formación de una cultura científica, entendida esta como la apreciación y comprensión de la actividad científica y del conocimiento que ésta produce, así como la responsabilidad por sus efectos en la naturaleza y en la sociedad. Es una definición muy abigarrada, pero vean ustedes que habla de comunicar el conocimiento con fidelidad, o sea, no traicionándolo,
pero a la vez recreándolo, es decir, transformándolo, cambiándolo, adaptándolo para el público al que se dirige, para que precisamente sea accesible y pueda haber una comprensión. Y bueno, buscando estas finalidades que menciono, creo que aquí adelantito lo voy a volver a poner. Precisamente aquí está yo digo que las metas de la comunicación pública de la ciencia o de la divulgación científica se pueden agrupar en tres grandes áreas, ¿no? Buscar que los ciudadanos aprecien la ciencia, que sepan que existe y que sepan que es importante. No necesariamente que les guste, que sean fans y promotores de la ciencia, aunque eso a muchos nos gustaría, pero por lo menos sepan que importa, ¿no? Y eso tiene que ver con la dimensión afectiva, las emociones, el modificar actitudes hacia la ciencia, de este rechazo de, ay, no, a mí mi clase de química no me gustaba, a que ese público pueda decir, bueno, me interesa la ciencia, a ver, quiero saber un poco más. Una segunda meta, que el público comprenda la ciencia, que es la dimensión cognitiva que requiere un poco más de trabajo y que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Que sería lo que todos quisiéramos, que los ciudadanos en general supieran más de ciencia, ¿no? Por ejemplo, sobre vacunas, ¿no? Para no caer en garras de estos estafadores. Y la meta más ambiciosa, pues, que la sociedad en su conjunto se responsabilice del uso que se le da a la ciencia y la tecnología en su propia sociedad, ¿no? Que tiene que ver con la acción, ¿no? Con ya participar de alguna manera, a lo mejor votar por el partido que apoya las medidas basadas en ciencia que van a beneficiar a la sociedad, etcétera. Esto de la recreación se refiere a que necesariamente para comunicar la ciencia a un público la tenemos que reformular, la tenemos que transformar en algo no solo que mantenga cierta fidelidad, la mayor posible al contenido original, y que sea accesible, sino que además sea apetecible, que sea interesante para nuestros públicos, porque, insisto, a la mayoría del público no le interesa la ciencia, aunque yo creo que en Costa Rica hay mucho más interés por la ciencia que en México, por esta cultura que tienen ustedes ambiental tan bonita, pero hay que hacerla interesante para que el público la pueda entender y pueda confiar en ella, ¿no? Entonces, estas son tres características básicas de la divulgación científica. Ahora, el problema que enfrentamos es que mantener el rigor de la ciencia, cuando transformamos ese contenido para hacerlo interesante y para hacer que se entienda, pues es un poquito contradictorio, ¿no? A veces se cae en el lado de la comunicación en simplificar demasiado, quizá en exagerar un poquito las cosas, no, sin llegar al amarillismo, o en el lado de el rigor científico, pues si no queremos distorsionar en lo más mínimo los conceptos científicos que queremos comunicar, pues a lo mejor los vamos a comunicar de manera muy técnica, ¿no? En forma de ecuaciones o gráficas o palabras muy especializadas que no se van a entender. Entonces es una labor difícil porque hay que encontrar el punto medio en cada caso, ¿no? Y en eso consiste, yo digo, el arte del divulgador. Eh, pero bueno, perdón. Yo digo que si logramos equilibrarlos, pues vamos a lograr un buen producto, una buena actividad. Si nos falta hacerlo interesante, vamos a tener un producto aburrido, poco atractivo, que no va a llegar a mucho público. Si nos falta que sea claro, que sea accesible nuestro contenido, pues no va a haber comunicación. Y si lo hacemos interesante, muy claro, pero no exageramos o nos tomamos demasiadas libertades con el contenido, pues entonces ya no vamos a estar comunicando ciencia. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre estas tres componentes para que haya un buen producto de divulgación científica. Un gran maestro divulgador en México, el doctor Fernando del Río, hablaba de que
lo que hacemos los divulgadores, los comunicadores de la ciencia es interpretar la ciencia para que el que no es especialista pueda escuchar la música, ¿no? Así como un pianista toca la partitura y entonces uno puede escuchar la sonata de Beethoven. Esa es una manera muy poética, muy bonita de decirlo, pero creo que tiene razón. Y bueno, esta labor de comunicación de la ciencia, de divulgación científica, está relacionada con varias áreas, ¿no? Con los medios de comunicación, con el mundo de la educación. Por supuesto, los profesores son nuestros grandes aliados y nosotros tratamos de ser grandes aliados de ellos, con la cultura en general y también con el entretenimiento, porque la ciencia puede ser parte del mundo del entretenimiento. Entonces, hay que aprovechar todas estas áreas y tratar de interactuar con ellas para lograr productos y lograr llegar a públicos a los que no llegaríamos de otra manera. Pero no basta, creo yo, con solo promover, con solo comunicar contenido científico, conceptos. Yo creo que hay que promover la cultura científica, es decir, no solo datos, ¿no? Como este que se da aquí de cuánto equivale realmente la radiación comparado a lo que nos afecta a una radiografía, comparado con la radiación que recibimos normalmente simplemente por estar parados en el campo, comparado con un algo verdaderamente riesgoso, ¿no? Pero estos son datos, son hechos, son conceptos. Yo insisto en que, bueno, no yo, la comunidad de divulgadores, en que también hay que mostrar cómo funciona la ciencia, ¿no? ¿Qué es la ciencia? No es nada más su contenido formal, como decía aquí el doctor Rui Pérez Tamayo, un médico mexicano. No solo es un catálogo de hechos y de teorías sobre distintos aspectos de la naturaleza, sino también las bases filosóficas que lo sustentan, la historia de su desarrollo, las estructuras sociales en las que se da y en las que se expresa, las leyes que la regulan y las políticas que la favorecen o la estorban. Entonces, todo eso también forma parte de lo que habría que comunicar al público para que entienda que la ciencia no son solo datos curiosos, sino algo que tiene que ver con todo esto. Y lo vemos en debates como el que hubo en Costa Rica respecto a la fertilización in vitro, lo vemos en debates como el de los cultivos transgénicos, el del cambio climático, y muchas otras cosas que tienen que ver incluso con derechos humanos, como el de actualmente las personas trans, ¿no? Eh, Comunicar que la ciencia requiere de honestidad por quienes la llevan a cabo, porque si no dejaría de funcionar, que requiere de una constante crítica, porque todo conocimiento se está sometiendo a prueba constantemente, ¿no? Todo el tiempo, y que es el método más confiable que tenemos para obtener conocimiento acerca de la naturaleza, y por eso es eficaz, ¿no? Porque se somete a todas estas pruebas, a todos estos controles de calidad. Decir que la ciencia no termina en el laboratorio, sino que luego de que se tienen los datos y se tienen escritos los artículos, hay que someterlos a la crítica de expertos, lo que se llama revisión por pares o peer review, que es un proceso extremadamente exigente de control de calidad, y que solo los que pasan ese control de calidad logran acceder a publicar en las revistas científicas y se convierte en ciencia legítima, ¿no? Pocas cosas en la humanidad yo creo que tienen tanto control de calidad como el conocimiento científico, y aún así hay errores que se tratan de corregir en cuanto se detectan, ¿no? Esta revisión por pares es verdaderamente el control de calidad de la ciencia, y la gente no conoce eso, como que cree que la ciencia es válida por qué tan famoso es quien lo dice. En esta época, quizá por cuántos seguidores tiene un científico, ¿no? Y también hay que comunicar el concepto de pensamiento crítico, ya para ir acercándome al final de esta exposición. eh, Tenemos estos problemas que hemos mencionado: la desinformación, las fake news, las teorías de conspiración, los negacionismos, los charlatanes estafadores, la polarización, la posverdad, me faltó ahí escribirlo. Eh, el pensamiento crítico es el que nos da herramientas para detectar estos problemas, ¿no?
¿Cuándo estamos ante un charlatán? ¿Cuándo estamos ante una teoría de conspiración? En primer lugar, pues el sentido común, de donde deriva el pensamiento crítico, pero también necesitamos tener información confiable. Por eso a muchos estudiantes se les enseña a buscar en Internet para encontrar información confiable y no confiar en cualquier información que encuentren. Eh, Desarrollar hábitos de búsqueda de información confiable, desarrollar el escepticismo razonado, es decir, no dudar de todo, pero tampoco creer todo, sino que desarrollar esta especie de sexto sentido que hace que se nos prenda el foco rojo cuando vemos datos que parecen demasiado buenos o demasiado extraños para ser verdad. Entonces le escarbamos un poquito más antes de compartirlo, por ejemplo, ¿no? Todo esto tiene que ver con el pensamiento crítico. Preguntas que forman parte de estos hábitos de pensamiento crítico son, pues, ¿cuál es la evidencia de lo que me están diciendo? ¿Cuáles son los argumentos que sustentan lo que me están diciendo? ¿Cuál es la fuente de esa información? ¿Es una fuente confiable? ¿Es una fuente dudosa? ¿Es coherente esto que me están diciendo con el resto del conocimiento científico o se contradice? Porque entonces eso ya es un foco rojo. Eh, Puede haber conflictos de interés de quienes me están dando esta información, que se beneficien ellos de que yo lo crea, y a lo mejor entonces eso hace que no sea confiable. O incluso podría tratarse de una broma, porque también vivimos eso, ¿no? Hace unos años que empezó a circular todos estos memes y todas estas noticias falsas humorísticas y que a veces se tomaban en serio. Creo que ahorita ya más o menos aprendimos a no caer en eso, pero todavía puede ocurrir. Pues todos estos hábitos de pensamiento crítico, que ahora ya incluso los difundimos a través de memes y que los enseñamos en la escuela a los jóvenes, forman parte no solo del pensamiento crítico, sino del pensamiento científico. Son el mismo tipo de pensamiento que debe tener un científico, pero también un detective como Sherlock Holmes, pero también un periodista, ¿no? Para verificar su información. Eh, ¿Por qué creemos estas cosas? Me voy a ir muy rápido porque no quiero detenerme mucho, pero bueno, no es que creamos estas cosas por tontos, no es que los ciudadanos seamos tontos. No hay que pensar eso. Carl Sagan decía, la pseudociencia es más fácil de presentar al público que la ciencia, porque en el corazón de la pseudociencia está la idea de que desear algo basta para que sea cierto. Los charlatanes, los pseudocientíficos, casi siempre nos venden lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Sobre todo los que venden remedios milagro, etcétera. Y eso hace que sea más fácil creer en lo que nos dicen, ¿no? Además, hay sesgos naturales en nuestro cerebro que hacen que, como el sesgo de confirmación, que hacen que nos fijemos en que le atinó a esta señora que está lanzando dardos a ciegas e ignoremos todas las veces que no le atinó al blanco y además mató al gato, pero nosotros nos fijamos en que sí le atinó. Entonces uno dice, ah, pues mira cómo sí funcionó esto que me estaban diciendo. Eh, Tenemos estos sesgos cognitivos de buscar patrones, de preferir las explicaciones que nos suenan lógicas, el sesgo de confirmación, que si algo coincide con lo que ya creíamos, entonces decimos que es buena información. La presión de grupo, la falta misma de información, la desinformación que nos puede llegar, y la falta de hábitos de pensamiento crítico, todo esto hace que muchos ciudadanos estén vulnerables a este fenómeno de la desinformación, de la posverdad, y entonces difundir este tipo de hábitos de pensamiento crítico pueden ayudar a combatirlo, ¿no? Y también yo diría la falta de una cultura científica en general, ¿no? Hoy estamos estudiando cómo combatir este tipo de desinformación y hemos hallado que la gente que se compromete en creer estas cosas se vuelven refractarios, rechazan la información legítima e insisten en seguir creyendo, sobre todo si se les aproxima a uno de manera agresiva, ¿no? De decirle, estás mal, lo que crees es falso, te voy a decir la verdad. Entonces tiende uno a encontrar ese rechazo. Yo además tengo la tesis de que como no hay suficiente difusión de la ciencia, hay espacios que son tomados por estos charlatanes, ¿no? Si hubiera más productos confiables de ciencia en las redes, en los medios, en televisión, etcétera, pues no podrían ocupar estos espacios los charlatanes. Entonces hay que tener más divulgación de la ciencia
para que no nos ganen los enemigos de la ciencia. Pero se está haciendo investigación sobre estas creencias, sobre la influencia de estas creencias en el público. Se sabe que es muy resistente la desinformación. Una vez que llega al cerebro de las personas, es muy difícil quitarla. Si se insiste demasiado, se encuentra uno con un efecto de tiro por la culata en que no solo no cambian de idea, sino que se refuerzan en su idea. Tiene mucho que ver si las personas se comprometen en su autoimagen con estas creencias. Es decir, hay gente que dice, yo soy un creyente de los ovnis, ¿no? Es a lo que me dedico. Y entonces esa persona no puede cambiar de idea porque entonces significaría que su personalidad misma está equivocada. Y esto es un fenómeno que ocurre mucho. También tiene que ver con ciertas características de personalidad que tienden a obsesionarse con ciertas cosas y pueden caer en este tipo de creencias, pero hay investigación que nos está mostrando que si se insiste de manera no agresiva en estar presentando constantemente esta información correcta, se puede empezar a hacer dudar a las personas y a que consideren cambiar de creencias, ¿no? Para abandonar estas creencias que les llegaron por efecto de la desinformación. Aquí está una ilustración de esto que les decía del efecto tiro por la culata, ¿no? En que se insiste de manera agresiva, la gente se refuerza en sus creencias. Pero está habiendo ya investigación en estas áreas para tratar de encontrar mejores maneras de combatirlo. Entonces termino diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Combatir estas creencias, pero no de manera frontal, sin descalificar, sin agredir, sin ofender, y en vez de ello tratar de razonar hasta donde se pueda, argumentar de manera lógica, con base en datos, por supuesto, y tratar de convencer, tratar de persuadir, ¿no? Es a lo que debíamos enfocarnos. Eh, si queremos persuadir, tenemos que conocer a nuestro público y adaptar el mensaje a lo que cree y a lo que piensa ese público. Hay que tomar en cuenta sus valores, sus creencias, sus prejuicios, sus sentimientos, sus emociones, por supuesto, sus tradiciones. Eh, bueno, aquí hablaba de prejuicios religiosos que también a veces son problemáticos. Por ejemplo, las religiones que rechazan las vacunas o las transfusiones de sangre, y hacerlo a través de un proceso gradual de concientización y educación. Una herramienta muy útil es contar una historia, ¿no? Aquí Fernando Sabater dice: contar una historia, describir un personaje, narrar un enfrentamiento de vida es la mejor forma que tenemos para transmitir la experiencia, porque la vida nos llega como razón, nos llega como narración y como imaginación. Si en vez de dar datos, contamos historias de personas que pueden ser reales o pueden ser ficticias, pero que estén basadas en el conocimiento científico, podemos ser mucho más convincentes porque vamos a mover emociones. Y eso es lo que hacen los charlatanes y eso es lo que hacen los líderes carismáticos. Entonces, habría que adoptar también esa estrategia. Eh, y bueno, si lo que queremos es propagar ideas, deberíamos buscar viralizar nuestros mensajes, porque también esa es parte del problema. Volviendo al principio, se propaga esta información, esta desinformación a través de las redes sociales. Entonces hay que viralizar nuestra comunicación. Hay que comunicar los conceptos, hay que buscar cambiar las actitudes de las personas, promover ciertos valores por encima de otros, como los del pensamiento crítico, los de la discusión racional, la búsqueda del bienestar, la defensa de la justicia, etcétera. Eh, y bueno, a lo mejor queremos llegar a cosas más grandes como lograr cambios en las leyes. Vuelvo a pensar en el debate de la fertilización in vitro en Costa Rica. Pero si logramos que estos mensajes que buscan estos objetivos sean lo más virales posibles, vamos a aprovechar este fenómeno que tienen las redes sociales. ¿Recuerdan ustedes lo de los 6 grados de separación? ¿No? Que uno llega a sus amigos y a los amigos de sus amigos y a los amigos de los amigos de sus amigos, y esto puede hacer que se vuelvan virales. Entonces, tratar de viralizar la información de comunicación de la ciencia, de divulgación científica, para combatir la propia desinformación viral
puede ser una de las estrategias más útiles, aunque no siempre sabemos hacerlo, ¿no? Pero si las redes provocan este problema, las redes pueden combatirlas. Termino con estas propuestas muy, muy vagas, muy generales, pero hay que promover la divulgación científica y no solo la divulgación de la ciencia, sino de la cultura científica. Hay que fomentar el pensamiento crítico tanto en los escolares como en el ciudadano en general. Habría que ofrecer a los investigadores científicos la oportunidad de capacitarse para comunicarla, divulgar la ciencia de manera eficaz, porque a veces no tienen las herramientas para hacerlo y no logran buenos resultados. Y también promover la formación de divulgadores científicos especializados, que es algo que ha funcionado en muchos países en Latinoamérica y en el mundo. Termino diciendo esto con lo que siempre cierro: México y Costa Rica, y yo creo que toda Latinoamérica necesita ciencia, ciencia y más ciencia. Perdón por haberme excedido en el tiempo, pero espero que haya un poquito de tiempo para alguna pregunta. Muchísimas gracias, Martín. En realidad es excelente la presentación de la conferencia. Yo personalmente te felicito y espero que todos los que hayan asistido a esta conferencia y lo vean después, pues opinen lo mismo. Yo no sé, Dayana, si tenés preguntas, pero yo quisiera hacerle una y es, a mí me interesa mucho buscar las soluciones, Martín. O sea, yo quisiera saber si en México han tenido una experiencia de formación de divulgadores científicos o de formación a los científicos de cómo divulgar, pero el otro componente de la ecuación son los comunicadores, los periodistas, porque tienen que tener una buena formación para que interpreten al científico y lo pongan en los términos que usted dijo: la fidelidad, la sencillez de la información, que sea interesante. Porque yo he visto periodistas que quieren hacerlo tan interesante que ya trascienden la fidelidad y entonces generan una expectativa falsa, lo cual es otro tiro por la culata, ¿verdad? En México sí existe una larga experiencia, digo, bueno, desde la colonia, pero en los tiempos modernos, la UNAM, la Universidad Nacional, desarrolló un proyecto que se llamaba el Programa Experimental de Comunicación de la Ciencia. Luego se convirtió en el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia y hoy es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que es donde yo trabajo, que durante varias décadas ya ha estado formando comunicadores de la ciencia y desarrollando proyectos, revistas, museos, programas de radio, de televisión, eh, ¿qué otras cosas? Bueno, ciclos de conferencias, publicación de libros, talleres, bueno, infinidad de cosas. Y también existe una Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que también tiene ya, yo creo que casi 40 años, que también ha desarrollado numerosas actividades, ha formado personas. Eh, con el tiempo, al principio estaba muy centralizado, pero se ha ido expandiendo a los diferentes estados que forman la República. Hace unos pocos años surgió la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y bueno, dentro de todo esto ha habido cursos, diplomados, incluso posgrados que se han desarrollado en comunicación de la ciencia, donde se capacita, por un lado, a comunicadores, a periodistas, etcétera, y por otro lado también a gente que viene con una formación de ciencia, pero el impacto ha sido cada vez más grande, pero sigue siendo muy pequeño comparado con, pues no sé, el que puedan tener otras áreas, ¿no? No podemos competir, no sé, con el fútbol, ¿no? Pero falta mucho por hacer en un país tan grande como México, pero sí ha habido un trabajo constante y un progreso porque ha ido creciendo. Yo creo que en un país más pequeño como Costa Rica se pueden hacer cosas que tengan un impacto mucho más visible, porque siendo una población menor, pues es más fácil llegar a una cantidad representativa de personas, digamos. Muchísimas gracias, Martín Bonfil. Bueno, y cierro este bloque de preguntas
Y comentarios con el de Eugenia Corrales, que dice: muchas gracias por poner sobre el tapete la necesidad de capacitación en comunicación de la ciencia. Ahora le doy la palabra al doctor Julio Calvo para que nos dé las últimas palabras de esta tarde, esta charla tan interesante. Bueno, muchísimas gracias, Martín. De verdad que usted ha cumplido con las expectativas que teníamos en la comisión. Yo más bien creo que esto da para más, definitivamente. Y usted hizo un buen ciclo de temas y lo cerró con propuestas que nosotros tenemos que considerar. Yo sinceramente desconozco, fui rector de una universidad y por lo menos no teníamos una formación de comunicadores científicos. Y creo que tenemos buenos científicos, pero la comunicación al público no le estamos llegando y esa guerra la estamos perdiendo porque efectivamente la posverdad se impone. Yo creo que la Academia Nacional de Ciencias pues tiene que seguir poniendo un grano de arena aquí en la construcción de las capacidades de comunicación. Muchísimas gracias a don Martín y a todos los que han participado. Espero que esto quede grabado y sea útil para muchas otras interesados. Buenas tardes y muchas gracias. ¿Algunas palabras, Martín, de despedida? Don Walter, doña Dayana y a todos ustedes, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.